¿Qué tal, profesor? Buenos días. Le voy a hablar acerca del problema 1319 de la página 588 del capítulo 13 del libro Montgomery. ¿No? El problema nos dice: la normalización del acero se hace calentándolo arriba de la temperatura crítica, recalentándolo y después enfriándolo con aire. Este proceso incrementa la resistencia del acero, refina el grano y homogeneiza la estructura. Se lleva a cabo un experimento para determinar el efecto de la temperatura y de la duración del tratamiento térmico. Sobre la resistencia del acero normalizado, se seleccionan dos temperaturas y tres duraciones. El experimento se realiza calentando el horno a una temperatura seleccionada aleatoriamente, insertando tres ejemplares de prueba. Después de 10 minutos se retira uno de ellos, después de 20 minutos se retira el segundo ejemplar y después de 30 minutos se retira el último. Entonces se corre la temperatura al otro nivel y se repite el proceso. Se requieren 4 corrimientos para acabar los datos, los cuales se muestran abajo. Analizar los datos y sacar conclusiones suponiendo que ambos factores son fijos. Bien. Este diseño, ¿qué tipo de diseño experimental es? Bueno, es un diseño de parcelas subdivididas. ¿Por qué no es un factorial clásico, un aparente, por ejemplo? Porque hay dos factores, la temperatura y el tiempo del tratamiento. La temperatura, que tiene 2 niveles, y el tiempo de tratamiento, que tiene 3. ¿No? Ahora, este experimento no controla ambos factores con la misma facilidad ni aleatorización. La temperatura solo puede aplicarse al horno completo. Es decir, es difícil de cambiar, la factor experimental es difícil de cambiar. Dentro de cada temperatura se introducen 3 especímenes, ¿no? Y se retiran a los 10, 20 y 30 minutos. Fácil de cambiar. Esto es exactamente la definición de un diseño de parcelas, ¿no? Factor de parcela grande sería la temperatura, la subparcela sería el tiempo, ¿no? Y los corrimientos, que serían 4 réplicas independientes del experimento completo. Bueno, la estructura del diseño, ¿no? Tendremos nuestro modelo, ¿no? El efecto del factor temperatura parcela grande, ¿no? ¿Cómo se llama? El efecto, la interacción, el error de la parcela grande, variación entre corrimientos dentro de cada temperatura y, bueno, el error de la subparcela, ¿no? Error residual, ¿no? La interacción, el error de la parcela grande, el error de la parcela pequeña, ¿no? Y el efecto del bloque, ¿no? Que es el corrimiento, ¿no? ¿No? Entonces, definimos, ¿no? Nuestros niveles, nuestros tratamientos, nuestros bloques, ¿no? Como anteriormente ya lo he dicho. Y pasamos a realizar los procedimientos matemáticos, ¿no? ¿Cuántos corrimientos tenemos o bloques? 4. ¿Cuántas parcelas tenemos? 2. ¿Cuántas subparcelas tenemos? 2. 3. Entonces, ¿cuántas observaciones tenemos finalmente? 24. 24 observaciones. Hallamos el gran total, ¿no? Elevamos al cuadrado cada observación y hallamos nuestro factor de corrección, ¿no? Y la suma de cuadrados total, que es 44,036,625, ¿no? Habíamos logrado esa libertad previamente, ¿no? Todo ese cálculo formulario. Hacemos la suma, ahora hallamos la suma de cuadrados de la parcela grande, ¿no? La parcela grande, ¿no? En este caso mantenemos fijo el corrimiento, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? De cada uno de ellos. En total tenemos 4. Hacemos la suma de cuadrados. Tenemos el número de observaciones. Finalmente, ¿no? Mediante la fórmula utilizamos la temperatura, cantidad de temperaturas y tiempo, lo multiplicamos en el denominador, ¿no? Y lo dividimos. Y así nos da la suma de cuadrados de corrimientos. Luego, de forma similar, la suma de cuadrados de las temperaturas, la suma de cuadrados del error en la parcela grande, la suma de cuadrados de ahí, la suma de cuadrados de la subparcela, ¿no? En este caso nosotros mantenemos, ¿no? La temperatura, básicamente, es lo que estamos sumando, ¿no? Perdón, el tiempo, la temperatura, los tiempos, ¿no? De cada tiempo. En el caso de 10 tenemos 540, en el caso de 20 queremos 564, en el caso de 30 queremos 412, ¿no? De la tabla, ¿no? Y sumamos la resistencia de los aceros, ¿vale? Observaciones, 8 observaciones, suma de cuadrados, y hallamos finalmente la suma de cuadrados de tiempo, ¿no? O por tiempo. Luego la suma de cuadrados de la interacción, ¿no? AB, ¿no? Tiempo, vamos a ver tiempo con temperatura, ¿no? Igualito, mismo procedimiento muy similar.
¿no? En este caso sumamos, ¿no?, la resistencia de los aceros. En este caso empezamos con 10, ¿no?, de corrimiento, de cada corrimiento. De corrimiento 1, 10, 10, 10, 10, 10. Y sumamos. Número de réplicas serían 4, porque hay 4 corrimientos. Y bueno, hallamos la suma de cuadrados de la interacción. Y luego, bueno, la suma de cuadrados del error, que es simplemente la resta, ¿no? Una vez teniendo todos estos datos calculados, hacemos nuestra tabla nova, ¿no? Entonces, al hacer nuestra tabla nova, bueno, ¿no?, tenemos los corrimientos, los grados de libertad que previamente los hemos calculado, y hallamos nuestra suma de cuadrados medios, ¿no?, dividiendo, ¿no?, la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados de cada fuente entre los grados de libertad, ¿no?, de la temperatura, hallamos del error, hallamos del tiempo, ¿no?, y luego pasamos a calcular nuestro F crítico, ¿no? En el caso de la temperatura, ¿no?, nos va a salir un p-valor de 10.128, en el caso del tiempo nos va a salir un valor de 3.85, y en el caso de la interacción también nos va a salir lo mismo, sorpresivamente, ¿no? Entonces, luego hallamos el p-valor, luego hallamos nuestro p-valor y nos podemos, en base a esta tabla, vamos a sacar las siguientes conclusiones, ¿no? Es un diseño de parcelas divididas, porque el factor A requiere un manejo costoso y se aplica por parcela grande, ¿no? ANOVA de parcelas, bueno, ¿no? Y acá, ¿no?, dice ANOVA de parcela grande. La temperatura, para temperatura usamos un error E1 y un F es 29.11, y el p-valor, la temperatura afecta significativamente a nuestra variable de respuesta. Mientras que en el ANOVA de subparcelas, el ANOVA que hemos realizado acá abajo, nos sale de que la interacción es el tiempo no significativo. Sin embargo, la interacción sí es significativa, ¿no? Nos sale que el tiempo que vamos a ver tiene un p-valor, ¿cuánto? Mayor a 5, no es significativo, pero sin embargo, la interacción sí la es. Esa es la conclusión. Dado que la interacción es significativa, cualquier interpretación A o B puede hacerse considerando los niveles del otro factor, ¿no? Eso finalmente concluiríamos. Ahora, ya que nos salió las temperaturas significativas, ¿no?, y obviamente si nos sale que hay diferencia, pues, ¿no?, en las temperaturas, en este caso como son dos nada más, la de 1600 es la mayor, ¿no? Ahora, tendremos que realizar una prueba post-hoc en el caso de la interacción, ¿no? En este caso se ha hecho la prueba post-hoc en R, hemos aplicado el 2K, ¿no? Importamos las librerías, si no, ahí las instalamos. ¿Y qué nos dice esta prueba post-hoc? Nos dice que a las finales la combinación, en el caso de las interacciones, la combinación de la temperatura de 1600 grados Fahrenheit por 10 minutos y 1600 grados Fahrenheit por 20 minutos forman el grupo más alto, ¿no?, que está justamente acá, ¿no?, que nos da un p-valor casi de 1, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice también de acá? Que podemos concluir que la combinación de 1500 grados Fahrenheit y 10 minutos es estadísticamente más baja que casi todas las condiciones de 1600, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir de esto, ¿no? Que, pues bueno, ¿no?, volviéndolo a recalcar, ¿no?, que la combinación de todas, la combinación de temperatura de tiempo de 10 con tiempo 20 a una temperatura de 1600 grados Fahrenheit es la más óptima para que la que produce mayor resistencia del acero, ¿no? Y en el caso de las temperaturas, bueno, 1600 genera mejores resultados independientemente del tiempo, ¿no? Ya sea 10 y 20 minutos, se observa un mayor incremento de la resistencia del acero. El diseño, en este caso de parcelas subdivididas, permitió analizar correctamente los efectos con dos niveles de error. La temperatura es el factor clave, con un efecto principal significativo. El tiempo no es significativo por sí mismo, pero sí muestra efectos cuando interactúa con la temperatura. La mejor combinación experimental se logra en 1600 grados Fahrenheit, especialmente en tiempos cortos y medios. Este comportamiento se ve claramente en el análisis post-hoc, ¿no?, y en la interacción.